Gloria al Señor. Vamos a ir a Levíticos capítulo 11, versículo 13. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de las aves, estas tendréis en abominación, y no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos y el azor. Vamos a titular la meditación, va a ser un poco breve porque esa manera de introducción. Vamos a mirar y a titular la meditación de esta noche, las aves inmundas y su revelación espiritual. Levíticos 11:13, leo de nuevo: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos y el azor. Y el contexto nos señala varias aves que primeramente Dios, el próximo miércoles vamos a continuar analizando una por una para poder entender cuáles eran sus características y por qué Dios las señaló como inmundas y no se podían comer. Las aves en la revelación de la Sagrada Escritura son representativas de realidades espirituales. Y esto es muy importante porque la misma Escritura compara a las aves y les atribuye personificaciones, dando a entender que las aves de manera general, limpias o inmundas, representan seres espirituales y también terrenales. Vamos a mirar un texto para que podamos tener más entendimiento espiritual. Eclesiastés capítulo 10, versículo 20, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Ojo, y ponga atención, porque las aves del cielo, mire, ahí se mencionan las aves del cielo llevarán la voz. Ahí a las aves se les atribuye personalidad, la capacidad de oír y transmitir. Obviamente en lo natural las aves oyen, pero aquí está hablando de una facultad humana de poder contar o transmitir cierto pensamiento. El mismo texto lo expresa, expresado en palabras. También dice, hablando de las aves, y las que tienen alas harán saber la palabra. Obviamente este texto está hablando de manera figurada, expresando una realidad espiritual de seres que tienen la capacidad de oír todo lo que humanamente uno dice en secreto. Y puede ser dentro del reino de Dios o también en el reino de las tinieblas. Hay seres que tienen esa facultad. Las aves, al ser criaturas aladas, como dice ese texto, representan en lo espiritual a seres angelicales. Los ángeles en la Sagrada Escritura son comparados como aves. De hecho, aún Dios mismo es representado a manera de sombra, a manera de figura, como que si tuviera alas, como que si tuviera plumas. Salmo 91, tenemos esa revelación. Se mencionan alas y se mencionan plumas, hermanos, en relación a la promesa de que los creyentes son cuidados, amparados, protegidos por seres angelicales. Por eso se mencionan las aves. Pero en este contexto vamos a regresarnos a Levíticos 11:13. Dentro de este contexto, estas aves
señaladas por Dios que tenían que ser abominadas porque eran inmundas, especialmente representan seres caídos. Por una parte, en lo espiritual representan a los ángeles caídos. Estas aves son figuras de los ángeles que pecaron, de los ángeles pecaminosos que cayeron. Y en lo terrenal representan también a personas malignas. Las aves señaladas por Dios tenían que ser consideradas inmundas, hablando en lo literal, para enseñarnos una revelación espiritual de lo que tenemos que evitar como creyentes. Estas aves, terrenalmente hablando, como el águila, el quebrantahuesos, el azor y todas las demás que se mencionan en el contexto, son aves carnívoras y también carroñeras. Por ello, Dios les dijo al pueblo de Israel: esta clase de aves no las van a comer, porque el suministro alimenticio de estas aves es la carne y los cadáveres. Por ello, perfectamente en lo espiritual representa a todo lo que tiene contacto con lo más impuro de la vida y se alimentan de aquello que produce muerte. Por ejemplo, estas aves comen carroña, cuerpos muertos, cuerpos podridos. Y la carroña, al comer la carroña, literalmente estas aves tienen contacto con lo muerto, con lo que está muerto. Y la carroña, alimento de todas estas aves inmundas, representa todo lo pecaminoso. La carroña, si entendemos el concepto de carroña, ¿verdad? Aquellos cuerpos descompuestos, comida echada a perder. Todo lo que la carroña representa, entonces, todo lo pecaminoso, todo aquello que tiene muerte y produce muerte. La enseñanza espiritual para nosotros de este texto, de este mandamiento, de la ley antigua, de que los creyentes hebreos no podían comer estas aves porque eran inmundas, la enseñanza aplicable en lo espiritual para nosotros es que la voluntad de Dios es que evitemos todo aquello que tiene relación con lo que produce muerte. Todo ello lo debemos de evitar. Es decir, la voluntad de Dios es que evitemos todo lo pecaminoso, porque todo lo que tiene naturaleza pecaminosa produce muerte. Todo lo pecaminoso produce muerte. También debemos de evitar aquellas influencias malignas, inmundas, demoníacas, que producen muerte espiritual. Nosotros los cristianos, los creyentes, por la palabra sabemos que hay acciones, cosas, hábitos, prácticas que son inducidas y provocadas directamente por seres malignos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prácticas ocultistas, todo lo que tiene que ver con rituales, conjuros, amuletos, la adivinación, todo ello, hermanos, prácticamente son inducidas por seres malignos, seres angelicales, caídos, y todo eso es abominación a los ojos de Dios. Vamos a mirar rápidamente Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, 11 y 12. Mire lo que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Antiguamente esta era una práctica muy común en las naciones de Canaán. Todos los dioses cananeos tienen nombre
de ángeles caídos como Moloch, Astoret, y hay muchos dioses paganos en la antigüedad, hermanos, que eran manifestaciones de deidades paganas, malignas, inmundas, y todo ello tiene que ver con los ángeles que cayeron, hermanos, y se rebelaron contra Dios y se manifestaron en la tierra con diferentes tipos de nombres, y los pueblos antiguos a todos ellos adoraban. Y dentro de esa adoración a dioses falsos, que no son otra cosa más que los ángeles caídos, estas eran las prácticas inmundas, aborrecidas por Dios. Aquí está hablando de sacrificios humanos, esa costumbre de que pasaban por el fuego a los hijos, los quemaban en sacrificio. También Dios habla, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso se llama espiritismo, que son prácticas que todavía hoy, hermanos, las personas que ignoran la palabra, que no conocen la voluntad de Dios, son muy dadas a practicar. Versículo 12, porque abominación, ahí encontramos otra vez la palabra, abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios prohibió al pueblo de Israel que participara, que se involucrara, que buscara, que fomentara todas estas prácticas, hermanos, porque estas prácticas espiritualmente están conectadas con seres malignos, con deidades malignas, deidades pecaminosas, inmundas, en las cuales pues se manifiestan esos ángeles pecaminosos, representados en las aves inmundas. Así que nosotros los creyentes debemos de cortar con todo eso y no alimentar ni nuestros pensamientos, ni nuestra mente, ni nuestro corazón con esas clases de prácticas. Por ejemplo, aparentemente se mira muy inocente el leer el horóscopo en el periódico. Bueno, antiguamente era el periódico, a lo mejor hoy puede ser en una aplicación, en una página. Aparentemente es muy inocente todo eso, pero todas esas prácticas, hermanos, tienen que ver con todas estas cosas inmundas que no debemos de alimentarnos. También tenemos que evitar aquellas malas compañías de personas impuestas a lo pecaminoso, a lo inmundo que produce muerte. Cuanto más nos relacionamos con aquellos que en el sentido espiritual están llenos de muerte, más seremos contaminados por lo que produce muerte. Si nos relacionamos con tales personas, seremos llenos de muerte espiritual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La voluntad de Dios, hermanos, es que el cristiano, hablando en términos espirituales, coma y se alimente de todo aquello que produce vida. Viene a mi mente cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: no comas del árbol del bien y del mal. El árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal se le puede llamar el árbol del conocimiento. Y toda clase de conocimiento fuera de la revelación de la palabra, toda clase de conocimiento oculto, pecaminoso, dudoso, prohibido, al final va a resultar en muerte espiritual. Ahí tenemos también la voluntad de Dios expresada, que Adán comiera ¿de qué árbol? El árbol de vida. Así que Dios quiere que nosotros comamos todo aquello que produzca vida. Los hijos del reino tenemos que comer a Cristo, y nuestra comida tiene que ser el pan
del cielo. Así que no andemos comiendo carroña en el sentido espiritual. No se ande alimentando de lo sucio, de lo pecaminoso del mundo. Jóvenes, alimenten su mente, su alma, su corazón de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo limpio, de todo lo honorable. Porque todo lo pecaminoso al final produce muerte. Esta es la enseñanza de Levíticos 11:13. Terminamos con este texto leyéndolo una vez más. Como dice: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos y el azor. Para el próximo miércoles vamos a meditar un poco acerca del águila. ¿Qué podemos aprender del águila? El águila tiene doble revelación, porque por un lado dice que los que confían en Yahvé son como las águilas, en el sentido de que vuela por las alturas, esa capacidad que tiene. Pero por otro lado, el águila también tiene algo que debemos de evitar. Eso lo estaremos mirando con la ayuda del Espíritu Santo el próximo miércoles. Y así, con la ayuda de Dios, vamos a ir analizando el quebrantahuesos, el azor. ¿Qué más sigue después del 14, mija? A ver, ¿qué dice? El gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo. ¿Qué clase de animales, verdad? Seguramente hoy tendrá otro nombre, pero de que existe, existe. El ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubila, si es abubilla, y el murciélago. Todos trae COVID, el murciélago. Bueno, eso fue lo que se ventiló al principio, ¿verdad? Todas estas cosas, más bien, todos estos animales, Dios dijo: no los coman. ¿Por qué? Porque revelan la naturaleza maligna, pecaminosa, en lo espiritual, que nosotros tenemos que evitar. Pónganse en pie, por favor, hermanos. Hoy fue corto quizá, pero es una introducción para que podamos entender los temas que siguen los próximos miércoles, y aprenderemos muchas cosas importantes reveladas en la palabra. Así